Hola, hola. Por aquí estamos. Vamos a invitar a Carmen a Reconstrucción Vital. Bienvenidos a todos. Hola, Carmen. Hola, ¿Cómo estás? Hola a pues todos. bien, bien. No sé si, a ver, vamos viendo. Es que yo, la verdad es que no veo bien abajo si entran gente o si hay Sí, comentarios. Lo ves tú bien, ¿no? sí, lo veo aquí perfectamente. ¿Qué tal, Carmen? Pues muy bien, muy bien. Aquí preparadas para este segundo directo, esta saga de directos que hemos querido iniciar, ¿no? De hoy toca liberarte. Hoy Así toca que leer. muy contenta. Vamos a ir Qué viendo si entran personas y vamos a ir comentando. Mira, ya se van uniendo algunas personas. bien. Sí, Muy bien, qué bien. genial, qué bien. Qué interesante tema el que vamos a ver hoy, ¿eh? ¿Para qué me Madre sirve la mía, culpa? qué gran Madre tema, mía, qué ¿no? temazo. Hoy se lo estaba comentando a algunas amigas, les estaba mandando el mensaje y me decían, madre mía, qué temazo. Digo, sí, ¿Qué sí. más? Yo creo que da para varios directos este tema, Sí, ¿verdad? sí, sin Sí. duda. Tiene muchos matices, muchas aristas. Lo hemos hablado un poco cuando lo hemos preparado, ¿verdad? Así es, así es. Sí, Y por eso vamos a tener que ceñirnos a una de esas aristas, ¿no? sí, Para poderlo pues sintetizar un poco y para que lo que veamos aquí pues de alguna manera pueda servir sin que nos ocupe muchísimo tiempo y ir un poco al mm, grano de una de esas aristas, ¿no? mm. Entonces, mira, Rosa acaba de unir. Hola, cuñado. Gracias. Gracias por estar ahí. Genial. Qué tema el de la culpa, ¿eh? Qué temazo. Bueno, Mm, eh, quizás lo primero que me gustaría comentar es el hacerlo entre Escuela Liberarte y Reconstrucción Vital, pues es algo ujú. nuevo. Hola, cuñá, gracias. Eh, es algo que decidimos hacer porque, bueno, yo la verdad que me siento muy contenta de estar en los dos proyectos y lo estábamos haciendo, digamos, solo desde un lado y dijimos, pero ¿por qué? Si realmente estos son temas, digamos, que ofrecen herramientas y que pueden ayudar a cualquier segmento de la población y sea la parte de Claro. reconstrucción vital, que es un poco más dirigida a temas de pacientes y tal, como Escuela Liberarte, que está más dirigida a la parte de crecimiento personal y autoconocimiento, ¿no? Ujú, Entonces dijimos, joder, ¿por qué no aprovechar eso que tenemos dos comunidades y que ambas disfruten de estos directos? Así que bueno, esa es la idea, hacerlo de esta forma y bueno, yo creo que verdaderamente como el tema es un gran tema, pues decidimos en esta ocasión la arista que desde la cual verlo fuera desde ese lado de el que siente culpa y no tanto del que con el dedito está culpando hacia afuera, ¿no? Culpa a los ujú, demás, es el mm, culpógeno. Esto del ujú. culpógeno, el que genera culpa, lo veremos en otro En directo. otro directo, por supuesto. Este está más dirigido a ese sentimiento de culpa que a ver cómo lo gestionamos. Porque lo que Mm, vamos a ir viendo en este directo, pues es qué es la culpa, cuál es, o sea, qué es el sentimiento de culpa y su función realmente, ¿no? Todas las emociones que pueden, o algunas emociones que pueden estar asociadas, por qué somos tan culposos, que nos culpabilizamos por todo, y qué hacemos con la culpa, o sea, cómo la podemos gestionar para sufrir menos, ¿no? Al final se trata y siempre en Escuela Liberarte lo que hablamos es de desmontar lo más posible todas esas creencias o patrones que nos impiden o que nos amargan más bien la vida, que nos impiden ujú, avanzar sin tanto sufrimiento. mm, Entonces, bueno, al final hablaremos sobre todo eso, qué hacemos con la culpa. Así que ujú. si quieres, podemos empezar ya, Estamos. si te parece. Sí, Y porque estamos. como es un tema que además te pido, Clara, que tú me pares algunas veces porque yo me embalo y a veces como Somos las. que Mm. somos un poco las dos, pero tú tienes más esa capacidad de darte cuenta y de pararme. Así que nada, tiramos para adelante y que según la psicología, ¿no? Y la parte más tuya, esa área de la psicología tuya, que es la culpa. Cuéntanos un poco. Yo siempre me gusta partir, sobre todo cuando uno hace estos espacios más bien como de divulgación, ¿verdad? Y de formación. Ujú, Una distinción que yo sí uso mucho en lo clínico con mis consultantes que me parece importante, que es
un poco distinguir entre la culpa o culpabilidad, como términos que están súper bien definidos en lo jurídico, ¿verdad? Y de lo que hablamos en el campo de las emociones y en la psicología, que es justo lo que mencionabas tú antes, ¿no, Carmen? El sentimiento de culpa, ¿vale? Y a mí me gusta esa distinción porque yo lo trabajo mucho en consulta. El lenguaje construye realidades. Si yo hablo de un sentimiento de culpa, es mucho más probable que me crea capaz de deshacerme. O sea, de un sentimiento yo me puedo deshacer. Si yo tengo un relato de mí misma, una narrativa, se llama en psicología, estable de que soy culpable, de que soy culposa o culposo, me va a costar mucho más sacarme de eso. Entonces, por eso a mí me gusta el dinamismo de la palabra, son 3 palabras, pero del sentimiento de culpa, ¿no? Que es un sentir, finalmente. Y hay algo muy importante también desde la psicología, como me preguntabas, Carmen, y es que este sentimiento de culpa está ligado a muchos otros rasgos o temas, cosas que tenemos, de cómo nos manejamos en el mundo. Entonces, al final, pasa algo un poquito, yo le llamo así, ¿no? Un poquito grave con el sentimiento de culpa, porque está incorporado a muchas de las dificultades emocionales que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Y en estos rasgos me refiero sobre todo a cuando somos muy perfeccionistas, cuando tenemos tendencia a complacer a los demás, cuando tenemos una tendencia... Me suena eso? Ay, 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 vamos, es que a mí este tema además me encanta y tú lo sabes porque es que yo ha sido una compañera de vida por 12 años, la culpa, hasta que sí logré sacarla, el sentimiento de culpa es frecuente y esto nos identifica mucho a nosotras, ¿verdad? Sí, Preparando un poco esa tendencia a complacer, la necesidad de perfección, la gente que tiene mucha tendencia a la duda. Entonces, eso se mezcla mucho con el sentimiento de culpa, tanto que es que a veces ni siquiera se sabe identificar cuál es el origen y la consecuencia. Por ejemplo, que a nosotros nos gusta mucho, ¿verdad?, trabajar con ejemplos. Sí. Se me está ocurriendo, si yo soy muy perfeccionista y en un examen, en vez de un 10, me saco un 8, por ejemplo, me voy a sentir culpable, ¿ya? Porque yo soy muy perfeccionista y para mí el 8 va a significar algo que no he hecho bien, un error, y voy a analizarlo y voy a dar vuelta. Insuficiente. Insuficiente, ¿verdad? Y el 8, para un alto porcentaje de la población, va a ser una excelente nota, ¿no? Entonces, eso también va dando cuenta de que el mecanismo del sentimiento de culpa tiene mucho que ver con cosas a veces previas, con estilos de personalidad, con rasgos de personalidad que se va entremezclando. Y por eso también se hace un tema tan complejo, ¿verdad? No sé si ahí tú hay algo, Carmen, que quieras como ir sumando desde lo que vamos reflexionando. Sí, bueno, para mí el sentimiento de culpa, bueno, la culpa está como muy arraigada, o el sentimiento de culpa muy arraigada en el ser humano, ¿no? Y es un sentimiento que crea un grandísimo malestar por el hecho de que, o sea, nos habla de que hemos hecho algo que no debíamos haber hecho, o hemos hecho algo, o no hemos hecho algo que debíamos haber hecho, o no hemos hecho algo bien, ¿no? Y todo eso ¿en base a qué? Pues en base a un código ético, moral, a un código de valores, a una serie de mandatos y de creencias que de alguna manera ha sido conformado desde la propia educación, desde el sistema, desde el núcleo familiar, desde las experiencias que hemos vivido desde niños, ¿no? De lo que hemos oído, los constructos mentales de creencias, son digamos, las creencias sí, de todo el núcleo familiar, ese corpus de creencias familiar. Y todo esto al final nos condiciona de tal forma que, bueno, luego hablaremos justamente de esto, ¿no? Porque ahí es donde está una de las claves, yo diría la clave, que luego lo veremos sobre todo al final, y la clave de todo esto, ¿no? Es ese revisar todos esos corpus de creencias. Pero básicamente es esto, ¿no? Es como que siento que he transgredido algo que habiendo hecho daño o no, porque en muchos casos pues es que ni hay un daño a otras personas ni a nosotros mismos, pero simplemente creemos que hemos transgredido ese código digamos, de normas autoimpuestas a veces o impuestas por las cosas que hemos comentado, y ya nos sentimos fatal, ¿no? Y nos sentimos indignos y nos sentimos que no merecedores de algo, no merecedores de la vida.
Mm. Entonces, de alguna manera, yo creo que esto está tan inculcado que es que como que hemos aprendido a sentirnos culpables y, por supuesto, a poner el dedo fuera y culpabilizar a los demás. Pero bueno, este es el tema de los culpógenos, que lo sacaremos en otro directo porque Sí, está muy interesante. esa es otra arista, ¿no? De la Sí, culpa. Entonces, yo, por sí. ejemplo, o sea, bueno, yo como a mí me gusta mucho poner experiencias personales y bueno, cosas que he vivido yo o que ha vivido gente cercana. Eh, una de las cosas por ejemplo, desde que hago mucho trabajo sobre mí, me he dado cuenta es de que este rasgo mío de afán de complacer a los demás, de siempre quedar bien, de no decepcionar, de ser la niña perfecta, Mm. buena, tal, pues no digo que sea la única razón, pero quiero comentar con esto una experiencia que tuve de pequeña, que aquello soy consciente de que me marcó, ¿no? Porque he hecho muchos trabajos de regresar a aquella escena y tal, y esto me marcó y me condicionó para esta parte que comento, que en muchos casos es poco funcional, ¿no? Esto de ser tan, o sea, bueno, es que no es funcional. Estar mirando hacia afuera y ser complaciente hace que te alejes de ti. Mm. Entonces, y de que no seas tú mismo, no seas fiel a ti. Mm. Entonces, yo, por ejemplo, de pequeña, pues yo recuerdo, pues debía tener 3 años y fíjate cómo se quedó esto grabado Sí, en la psique, ¿no? Que estábamos en, bueno, tenemos, somos muchos hermanos, y entonces estábamos en un centro comercial por ahí en París y tal, y resulta que yo me encapriché de una figurita de madera, era una cosita muy pequeñita, una figurita de madera, un gallo, era un gallo. Y, y bueno, claro, le dije a mi padre, papá, cómpramelo y tal, y me dijo, mira, niña, ni de coña, ¿no? O sea, como que no, que sois muchos y tal y cual. Y entonces, claro, yo me quedé súper fastidiada y cuando ya se fueron por ahí, pues cogí y la mangué. O sea, te la me robaste. la robé y tan pichi me la llevé a mi casa. Entonces estaba encantada, ¿no? Con mi gallito de madera. Y claro, cuando llegué allí y de repente lo enseñé con esa alegría a todos mis hermanos y La tal, pues aquello inocencia. fue, claro, aquello fue tremebundo, ¿no? Porque empezaron, pues, ¿pero qué vas a hacer? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero te va a castigar Dios? ¿Vas a ir al infierno? Todos los dedos apuntando hacia mí, yo llorando y tal y cual, y aquello. eh, bueno, luego llegó mi madre y ya solucionó un poco aquella historia, pero verdaderamente, como he regresado mucho a esos momentos de la infancia, ¿no? Para ver dónde pueden estar pequeñas trabas de mi vida y cosas que me han condicionado. Estoy convencida que es una que me hizo como si dijéramos, como para compensar aquello, como para compensar eso que había hecho mal y auto, no castigarme, pero, o sí, ¿no? Pero era el decir, bueno, pues ahora he de ser la niña buena que complace, que no se permite fallar, que no se Mm. permite fallar, ¿no? Que Mm. no se permite decepcionar. Con eso quiero decir bueno, que ahí pues nuestra vida nos condiciona en estas cositas, pero fíjate qué fuerte por experiencias de la infancia y tal, pues Tan acabar pequeñito. con ese sentimiento de culpa tan grande que te puede condicionar a actuar de esta manera. Entonces, ¿tú qué comentarías más sobre el sentimiento de culpa? Pues, si te parece, Carmen, podemos hablar un poco de, o sea, cómo es, cómo aparece, ¿no? Cómo aparece como mecanismo, por ejemplo, el mecanismo psicológico ahí que subyace, y cómo se va cocinando esta expresión que nos gusta tanto, ¿verdad? En la escuela Liberarte, que a lo mejor algunos de los que nos están unidos ahora, nos conocen de los talleres, el cocinar la emoción, ¿no? Porque nos gusta mucho esto de que se cocina como a fuego lento ahí y se va fraguando un poco esa emoción. Entonces, mira, yo diría un poco que el mecanismo es así, o sea, hemos hablado, para los que os vais sumando, de que esto es un sentimiento, o sea, es un estado, no es un rasgo, ¿vale? Y esto es muy importante porque a mí me pasa mucho con consultantes cuando digan, yo es que soy culpable, yo es que soy culposo o culposa. Vale, pero puedes dejar de serlo, lo sabías, o sea, puedes gestionarlo, trabajarlo y ahí muchos de los que me conocen sabrán que yo también, como tú, a veces tiro de experiencias personales porque me parece interesante que uno también se refleje y, desde luego, si hay una de las emociones que yo soy como la que va con la bandera y que ha sido un peso enorme en mi mochila de la vida, que tuvo mucho que ver, por ejemplo, en un momento mi decisión de volverme de Chile a España y luego ya venirme otra vez aquí, ha sido la culpa. O sea, de esto sé. Y he trabajado tanto como tú, que lo hablamos mucho, y eso es una de las cosas que nos une mucho a las dos, ¿verdad? En mí, en eso,
que sé y soy una experiencia con patas de que esto uno se lo puede sacar de la mochila, ¿vale? Puede que quede algo y que sea ajustado a la culpa sana de la que luego vamos a hablar. Entonces, es un estado, no es un rasgo, el sentimiento, partiendo por ahí. Y un poco el mecanismo ahí psicológico que subyace es súper perverso, porque lo que pasa es que hay un acto o una omisión. También puede ser que a veces me siento culpable, ¿verdad?, por algo que no he hecho o No no he has hecho, dicho, lo claro. que haces y lo que no haces también. O sea, ya para empezar, como se dice en Chile, por anga y por manga, o por H y por B, como se dice en España. O sea, ya hay posibilidades de sentir culpa por todo, porque es lo que haces o dices, lo que no haces, lo que piensas, lo que no pensaste, que no se te ocurrió. Vale, hay un acto ahí que lo causa, por cierto, que puede ser real o imaginario. Eso también es lo que hablabas tú antes, ¿no? Es muy interesante porque a veces después compruebas que estaba todo un poco en tu cabeza, que tú creías que esto, por ejemplo, el otro lo había tomado mal y es que a lo Bueno, mejor, luego seguro. tienes ese ejemplo tuyo de que me encantaría que lo sacaras un Ay, poco porque es que qué habla vergüenza. justamente de esto que dices. No, Sí, hombre, es sí. verdad. No, pues estamos en familia. Esto viene de una conversación con Carmen y ahora lo estoy contando a todo el mundo. Espero que no haya nadie de mi familia conectado, pero bueno, si no, no pasa nada porque ya lo hemos hablado. Solo resumiendo, yo llevo 18 años en Chile, soy española, pero al año 12 yo me fui a España y me fui porque yo sola, intérprete, bueno, me habían pasado cosas personales también, había tocado un techo, yo creía en lo profesional, no tenía pareja, no. Y además nacía mi segunda sobrina, somos solo dos hermanas, mi segunda sobrina, el primero ya me lo había perdido el nacimiento y dije ya, yo pues me voy, me tengo que ir porque allí me necesitan. Ese fue mi pensamiento. Ahí me necesitan, mi madre que se ha quedado sola porque se separaron cuando yo estaba aquí, mi hermana que soy la única que iba a nacer. Y yo llego ahí, hago todo, sabiendo todo, regalo, me despido, llego y Carmen es que se reía mucho de otro día por el ejemplo, ¿no? Y yo le contaba, me estoy tomando un café con mi padre, nada más llegar, con un poco de tristeza, porque había conocido 3 semanas antes al que hoy es mi marido, cosas de la vida, y le cuento esto, pero me decía él, pero ¿para qué te viniste, hija? Porque yo me veía también tan compungida. Y, hombre, porque aquí me necesitáis, me necesita mi madre, mi hermana. Y me decía, uy, ¿te digo algo? O sea, aquí nadie te necesita, la vida a seguir, va a seguir sin ti. Y yo que me estaba tomando un café y fue una revelación. Y dije, bueno, es que es verdad. Es que yo he imaginado probablemente que me necesitan. O a lo mejor también ha habido alguien que me lo ha hecho pensar. Eso da para el directo de los culpógenos, quizá. Pero muchas veces es un acto imaginar. O sea, es algo que pasa en tu cabeza, que tú crees que el otro te necesita, en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo un poco al mecanismo, aprovechando el ejemplo, es súper perverso porque hay este acto que puede ser omisión, comisión, real, imaginado, y nosotros somos los que miramos ese acto, lo evaluamos, o sea, somos nuestros propios jueces, y yo creo que todos sabemos que somos muchas veces los peores jueces, ¿cierto? Con nosotros mismos, lo evaluamos, desde ahí emitimos el veredicto, nosotros mismos, culpables, y nos ponemos el castigo. Es que es muy perverso. ¿Y el castigo cuál es? Pues la emoción displacentera, ahí viene El la malestar. angustia, el malestar, la pena, la rabia con uno y otra de las formas también muy común en una sociedad que somos muy racionales, el pensamiento rumiante, ¿no? Esto de estar continuamente dándole vueltas, no debería, no debería, es súper poco práctico, súper poco eficiente, el momento ya pasó, te alejas de ti, como decías tú también antes, ¿no? Te alejas porque estás pensando en el otro y que el daño que le he hecho y al final no, Y por lo ningún lado. magnificas. Acabas sufriendo más y magnificándolo, claro. Sí. Entonces, fíjate, Carmen, ahí un poco, resumiendo el funcionamiento psicológico, lo que yo destacaría muchísimo, y ahí tú también luego si quieres puedes dar como ejemplos o de estas emociones, en este cocinado de la emoción es el mecanismo, ¿no? El acto, pero lo importante es que lo que más peso tiene el sentimiento de culpa es la percepción y la autovaloración. O sea, no es el hecho en sí, es como yo, o Pedrito, Carmen, Juanito, se mira y desde ahí valora eso y desde ahí se castiga. O sea, es un proceso absolutamente subjetivo. No es que haya cosas ya establecidas en un código por el que todos tenemos que tenemos que sentir culpa, porque está así definido. Por eso a mí me encanta trabajarlo así en terapia porque es eso, o sea, no hay actos que causan inevitablemente culpa. Por eso no todos sentimos tanta culpa, porque hay personalidades que pueden hacer ese proceso subjetivo menos doloroso y no quedarse en esa emoción. Entonces yo destacaría muchísimo eso porque eso es lo que nos devuelve el poder de trabajarlo. No es Desde que luego. la culpa existe en todos, entonces nos llega. No, tiene que ver con cómo subjetivamente interpretamos
y valoramos lo que hicimos finalmente. Sí, totalmente. Yo creo que de todas maneras, o sea, yo creo que quien no sienta culpa, que levante la mano, ¿no? Que no sienta Sí, culpa alguna vez, que levante la mano, por mucho trabajado que estemos y tal. ¿Quién no puede ser, quién no siente culpa? El que va o por ahí sea, matando a gente, psicópata, claro. psicópata, que no me salía la palabra o tal, Sí, pues probablemente, ¿no? Porque es que ya no hay ningún código ético para esa persona que sea válido y claro. tal, y no le importa dañar. Pero yo creo que todo el mundo, o sea, que la culpa es algo que está ahí y que lo vamos a sentir, pero es como no enredarnos en eso, o sea, no quitarle un poco de peso, quitarle importancia, ¿no? Hablando de la parte emocional, ¿no? Que estabas diciendo tú, bueno, obviamente hay poca educación emocional y yo soy la Uf, primera que, que, otro que, gran que lo, tema. que me di cuenta hace no mucho tiempo, hace unos años, cuando empecé a hacer mucho trabajo, ¿no? De eso, del poco lenguaje, del poco que sabemos de las emociones, no sabemos ni lo que sentimos muchas veces. Pero lo que está claro es que no nos gusta y reprimimos determinadas emociones. Determinadas emociones que nos parecen las malas, que nos han hecho ver como que no se deben sentir, ¿no? Esas emociones densas de miedo, de enfado, de vergüenza. Y menciono estas porque justamente son emociones que están muy asociadas con el sentimiento de culpa, ¿no? Sí, sí. La realidad es que todas las emociones son necesarias y todas tienen algún mensaje y tienen una función, ¿no? Una Entonces, esa función. psicología emocional que es importante ver. Pero, por ejemplo, en el tema de la culpa, pues, ¿qué emociones? Pues el miedo, joder, es que la culpa alimenta el miedo. Y Muchísimo. el miedo al castigo alimenta la culpa. De alguna manera es como que es como un círculo vicioso, ¿no? Vicioso. Y Sí. luego está la parte de otro sentimiento que es la vergüenza, que Mm, es realmente también. La vergüenza para mí tiene, fíjate, más que ver, vamos a ver, con que nos identificamos propiamente con el fallo. Es decir, nosotros, por ejemplo, cometemos un error o fallamos o creemos que hemos fallado, pero la vergüenza nos lleva a identificarnos al puramente ser. con ser ese fallo, ¿no? Y Sí. viene muchas veces de la necesidad de eso, de quedar bien, de no Mm, fallar, y te lleva a esconderte, a huir y hasta cierto punto a rechazarte a ti, mm, a no gustarte, a no quererte, ¿no? mm. Yo creo que aquí hay mucho trabajo, luego vamos a ver cómo hacemos, cómo gestionamos la culpa, pero todo se basa en que haya no solo una autoobservación, ahora veremos lo de estos pensamientos y tal, y cómo podemos trabajar, pero también de una autoamabilidad, ¿no? O sea, Mm, de una gentileza mayor hacia nosotros, porque mm. realmente eso es lo que nos falta muchas veces, que nos tratamos infinitamente peor que, 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 Que como que a tratamos otras a los demás, personas, ¿no? con Eso. que tratamos a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que es un poco el tema emocional que quizás Mm, está muy implicado ahí en esas emociones en el. mm. ¿Y por qué dirías tú que somos tan culposos? ¿Por qué está tan arraigado ese sentimiento de culpa? Vale, pues vamos a dar un poco respuesta a eso, al por qué nos sentimos culpables, ¿no? Por todo. El sentimiento de culpa, claro, como decías tú, todos tenemos que sentir un poco de culpa. O sea, si no se siente nada, estás en un segmento de la población que puede ser, es muy acotado y que puede ser ya que obedece a una patología. Patológico. Ujú. Claro, claro. Todos sentimos algo de culpa. Lo que estamos hablando es de no permitir que esa culpa me invada, me paralice, que eso es un concepto también muy ligado a la culpa, ¿verdad? No es una emoción, pero yo paralicé un poco mi plan de vida y no me dejé llevar porque yo creí que me necesitaban, esta cosa que me inventé, que ahora que lo digo me parece muy loco, pero bueno, guió mucho mi vida en ese momento. Eh, Estamos hablando de ese sentimiento de culpa. Entonces, ahí lo que pasa es que ese sentimiento de culpa tiene que ver con normas que cada uno tiene y que van orientando y construyendo su situación particular, su contexto. Lo que en psicología llamamos los introyectos. Los introyectos Ujú. son esos mecanismos por los cuales desde muy pequeñitos integramos y hacemos nuestras creencias, conceptos, comportamientos sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Ya? Entonces,
La dificultad de esto es que eso se suele absorber en una etapa que es la infancia, donde no tienes la capacidad de cuestionarlo. Entonces pasa eso, que lo absorbes sin cuestionar, ¿ya? Y eso va a depender mucho de las normas y lo que se hable, de lo que está bien o mal en tu familia, en tu sociedad, a veces también en la religión que impera en una sociedad o que es más masiva. La culpa también tiene mucho que ver o sea, o tiene mucha relación con las religiones, ¿no? Sin querer meternos nosotras en ningún cuestionamiento de una en particular, ni mucho menos. Entonces, estos introyectos, en general, son normas que no son buenas ni malas. O sea, lo que pasa es que son relativas y no absolutas, ¿no? Y entonces nosotros nos movemos muchas veces como si fueran súper absolutas y estables. Por ejemplo, yo creo que lo mejor ahí, la mejor forma de explicarlo es un ejemplo. A ver, imaginemos que yo tengo un introyecto, una norma en mi familia, que es que no se debe hablar mal de los padres. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque es una deslealtad, porque te criaron, porque hicieron lo mejor que pudieron, todo perfecto, porque les debes un respeto, qué sé yo. Y he tenido una discusión con mi madre, por ejemplo, donde me he sentido pues, que me cae fatal, que ha hecho algo que odio lo que ha hecho, qué sé yo, por ejemplo. Y tengo una conversación con una amiga. Y se lo cuento y le digo, tía, es que mi madre aquí me ha caído fatal, me cae fatal, no la soporto, te juro, a veces la odio. Y en ese momento, ¿verdad? Yo puedo decir, madre mía, ¿pero qué estoy diciendo? Qué horror, o sea, soy una mala hija, porque si yo tengo la norma de mi familia, el introyecto de que no se debe hablar mal de los padres, no me voy a permitir un momento natural de intimidad con una amiga, de exabrupto, porque he tenido esa dificultad, ¿no? Y ahí voy a quedar rumiando, que soy mala hija, que soy, como tú decías, ¿no? Ahora ya no, ay, qué mal lo he hecho con mi madre, ni siquiera, qué mala hija soy, ni ser, ¿no? Y ahí voy a estar o dándole vueltas o sintiéndome triste o voy a agarrar el teléfono, mamita, perdón, y tampoco voy a resolver quizá lo que pasó conmigo, que me generó tanta, no sé, rabia, por ejemplo. Entonces, eso es lo que suele pasar. Y además hay ciertos como, yo le llamo el top 5 como de los introyectos que están muy, muy, muy instalados en nuestra sociedad y eso está súper estudiado. El debo ser perfecto, el debo ser el mejor, debo atender primero a los demás, ¿ya? Debo ser bueno, debo complacer. Esos son introyectos que están de base. Entonces, cuando te sales de ahí, si tienes además, como hablábamos antes, una personalidad más tendente a la rigidez o a la perfección, te saliste. Y si te saliste, eres lo peor. No es que tuviste un momento, por eso me gusta lo del sentimiento de culpa. Yo me puedo sentir culpable porque en ese momento sentí que a lo mejor gritaba a mi madre y eso mal. Pero y ahí me voy a soy mala hija porque tengo esta norma. Así funciona, o sea, de ahí nace, ¿ya? De esta comparación entre Y las dos. además te lo acabas creyendo, ¿no? O sea, Bueno, estas, a ver, estos constructos y estas creencias que quizás pues tuvieron en algún momento su función y su para qué y te pudieron servir en algunos casos a lo mejor como mecanismos, ¿no? También un poco de proteger, el niño va construyendo, ¿no? Va construyendo su personalidad y sus personajes a través de estos mecanismos, te pudieron servir en un momento dado, pero la cuestión es, ¿realmente hoy me sirve esto? ¿Y me mm, sirve quedarme tan enganchada a eso? mm, Porque esto a lo mejor me pudo servir en un momento dado cuando era pequeña, cuando no tenía más recursos, pero hoy por hoy, estas ideas que eran como irrefutables, que eran como verdades absolutas, que era como que mi vida se basaba en estos pilares, ¿realmente? mm, Entonces, esto lo vamos a ver un poquito después porque es esto, ¿no? Lo de ese mm, cuestionarnos qué importante es. Yo, por ejemplo, una creencia que he tenido siempre es eso, pues en base un poco a esto que estamos hablando, las cosas si se hacen bien. Y si perfectas. no, o sea, se hacen perfectas. Y si no se hacen bien, eso es despreciable. O sea, yo misma me veía a mí como despreciable si no hacía las cosas bien. Entonces, es como permitirte el preguntarte, bueno, pero vamos a ver, ¿quién me hizo creer esto realmente? ¿O Mm, quién me hizo creer que no puedo fallar, ¿no? mm, ¿Cuál es el origen de esto realmente? O a quién le oí hablar de esto. Entonces es que
de alguna manera es como ir diciendo, bueno, pues no, ¿qué pasaría si lo cuestiono y si ya no actúo de esa manera? Pero bueno, esto, como digo, es una de las cosas que vamos a ver en la parte de la gestión de la culpa, pero sí que Mm, quería como mencionar un poco, ¿no? sí. Porque es empezarlo a ver y a hacernos estas preguntas cuando podemos, si queremos, empezar a salir de ese sentimiento y, por tanto, de crear tanto malestar innecesario y tanto sufrimiento innecesario en nuestra vida, ¿no? Has dicho algo ahora súper interesante, Carmen. Has dicho si queremos, ¿verdad? Si queremos, Uno de claro. los cuestionamientos es preguntarnos si queremos porque aprender a gestionar la culpa conlleva malestar, ¿no? Me tengo que tragar un poco esto Claro, de sí, sentirme sí. ahí, mala hija y no voy a llamar ahora porque no, voy a esperar, qué sé yo. Por ejemplo, por poner un Sí, ejemplo, seguir con eso. sí. Entonces, no nos gusta mucho como seres humanos transitar el malestar. Entonces, a veces lo que hacemos es rápidamente reparar, ¿no? Pero hay un dejo ahí también de no querer estar en este... Sí, 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 sí. Entonces, también es Sí, muy hace interesante. hace pupa, pero Sí, a veces es necesario, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? Es decir, bueno, o sea, o me paso ya complaciendo y siendo infiel a mí y no cuidándome yo, ¿no? O sea, este mm, autocuidado tan necesario. Entonces, es un poco sopesar todas esas partes y llegar a ese mm, punto de equilibrio en el que de tratar de ser lo más neutral posible, ¿no? mm. Aun siendo historias que son nuestras, son de nuestra vida, de cosas muy, muy cercanas, ¿no? Por ejemplo, de familiares, como estabas diciendo tú, de tu madre y tal, pero es tratar de salirnos de ahí un poco para verlo con un poco más de neutralidad. Mm. Mm. Oye, Eh, Carmen, voy a hacer una revisadita por aquí. ¿Qué te parece también si para ver si tenéis preguntas, lo que más hay son solicitudes, saludos? yo es que no los veo. No los ves, vale, claro, los tengo yo. Saludos, ya, genial, genial, genial. O sea, Carmen, ¿qué veo te cuando parece? van saliendo, pero luego ya Ah, luego ya me no. pierdo. Sí. Parece que eso es porque yo te he invitado, ¿no? ¿Qué te parece también si haciendo un poco honor al título que hemos usado para este directo, hablamos un poco de esta función que tiene, ¿no? Que yo creo que a lo mejor a mucha gente le puede haber parecido como interesante esto del título, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve? Como que ¿me va a servir para algo? Y sí, efectivamente, como Claro, todas las claro. cosas. ¿Qué piensas tú? Mira, yo te voy a decir, he pasado por muchas etapas, ¿no? Eh, una etapa no muy lejana donde pues rechazaba absolutamente cualquier parte luminosa, funcional, buena de la culpa. O sea, para mí estaba totalmente desterrado ese término, ¿no? Y lo cambiaba por responsabilidad, ¿vale? Pero es verdad que trabajándolo y dándonos cuenta de que es un sentimiento que está tan arraigado que es que lo vamos a seguir viendo en nosotros y en las demás personas, Mm, sí, como todo, depende desde qué ángulo lo mires, porque realmente existen realmente dos tipos de culpa. La culpa, vamos a llamarla sana, o la culpa funcional, ujú, que es esa culpa que nos permite, de alguna manera, sensibilizarnos con el sentimiento humano, ¿no? mm. Eh, sí, darnos cuenta de que a lo mejor estamos dañando, porque en algunos casos, pues sí, podemos estar dañando sin darnos cuenta o dándonos un poco de cuenta, pero podemos estar dañando. Entonces esto de alguna manera nos hace ser responsables y asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿no? ¿Para qué? Pues para tomar acción, o sea, para hacer algo. ¿Qué es ese algo? Pues si es necesario disculparnos o compensar el daño que hayamos podido realizar. Entonces, es responsabilizarnos de nuestros actos y llevar a cabo pues las reparaciones necesarias. Eso cuando Esa es la estamos, funcional. esa es en la funcional, en la culpa sana, digamos. Vale. Pero la culpa insana, que es esa culpa más neurótica, es esa culpa más de que somos los culposos, los que la que es más desadaptativa, la que estamos siempre como para cualquier cosa, nos sentimos culpables y responsables de todos, ¿no? Mira, yo me acuerdo que mi madre me decía algo así como, o sea, si recuerdo una persona que se sentía culpable por todo, joder, mi madre decía algo así como, ay, pido disculpas por estar siempre pidiendo perdón. Y yo decía, mamá, te estás disculpando doblemente, Por ¿no? pedir perdón. O sea, ¿sabes? O sea, como, perdón por las disculpas, ¿sabes? Siempre estaba como en esa línea. Entonces, en esos casos es cuando es importante
hacer ese trabajo también de, o sea, de darnos cuenta de que hay quien está hablando, es esa voz interna, que es nuestro juez interno, que es el juez más implacable que hay realmente, ¿no? Y, y verlo, o sea, y sentirlo como, bueno, o sea, cuando empezamos a verlo, podemos como convertirlo en ese avisador que nos está diciendo, espérate, espérate, ya sé que vienes a mí, pero no tengo por qué estar en eso, no tengo por qué realmente creerme lo que me estás diciendo, o ahora no me estás sirviendo, ¿no? Entonces, esos castigos tan rigurosos que muchas veces nos imponemos por ese juez interno, podemos decidir, elegir, no engancharnos a ello. Ahí es cuando es importante no solo escuchar esa voz de nuestro juez interno, que nos hace sentirnos culpables por todo, sino también revisar muchas de estas ideas de, pero ¿realmente tiene sentido que yo me sienta culpable por esto? Si lo que estoy haciendo es también cuidarme yo, es ser amable también conmigo, es que nos han hecho creer que tenemos que estar siempre hacia afuera, ¿no? Y hacia los demás y a complacer a los demás y que los demás estén bien, aún siendo infieles a nosotros mismos y a nuestros deseos más genuinos y a nuestra esencia. Entonces, pues yo diría que esas serían como las partes más, digamos, lo que yo veo como positivo, ¿no? en la culpa, o la función de la culpa. Hay una preguntita aquí, que la voy a leer, sí. Carmen, que dice, bueno, Sabor a Margot, que es Margot, yo sé que es Margot, que la conozco, nos pregunta, ¿hay un nombre para esta culpa que están describiendo ahora? Yo he estado atenta a que esta culpa salía cuando hablábamos de la insana, ¿no? Pero si te refieres a eso, Margot, hay una culpa más funcional, que es la que decía Carmen, que funcional o sana, que su función un poco es hacernos cargo, responsabilizarnos, ¿verdad?, de aquello que a lo mejor hemos cometido un error o algo. Y esta segunda sería la culpa insana, la culpa de trabajar, la culpa que nos conecta con algo que hay que trabajar en nosotros. No sé si tú te animas a ponerle algún nombre a esta otra. A mí insana me parece bastante acertado. ¿Cuál? ¿A la insana? Claro, a la segunda, ¿no? O sea, ¿cómo la llamaríamos? Igual que la primera es funcional. Yo la llamo culpa insana o disfuncional, culpa, le he dicho neurótica, porque es que hay veces que somos neurótica los culposos, también, sí. Somos los culposos, que es que parece que cualquier cosa nos sentimos mal. O sea, vamos a ver, que por ejemplo, pues esos ejemplos, vamos a poner ejemplos, ¿no? Que esto gusta mucho y que lo estamos viendo constantemente en nosotras, en nuestra gente de alrededor, en las consultas. Que de esto que parece que en cualquier cosa que suceda, pues tú te sientes culpable. O sea, a lo mejor dices, es que es por mi culpa que este se ha enfadado o que esta persona se haya enfadado. O si está triste es porque yo he hecho esto. Y eso, fíjate, que es muy egoico, porque en realidad como que nos creemos que tenemos el poder de que el otro se sienta mal, cuando en realidad es que no es así. Es decir, el otro ha decidido eso. Entonces, ahí hay un punto de creerte como en posesión o sea, que te estás poniendo a otro nivel, ¿no? Es que, ¿cómo voy a dejar a esta persona? Si es que si la dejo no va a poder vivir solo. Y además de que no va a poder vivir solo, va a ser un desgraciado y todo por mi culpa. No, este es el rollo que nos hemos creído, ¿no? Y que además nos pone eso como un poco a otro nivel. O sea, ¿sí, de verdad te crees que el otro se va a morir y va a dejar porque si tú has decidido que esto es importante para ti y con mucho amor y mucho cariño has explicado lo que tenga que ser, ¿no? Es que estamos siempre creyéndonos que somos los responsables, los culpables de los sentimientos y de las cosas que hagan, digan, no, que seamos responsables de nuestros contenidos, ¿no? De lo que pensamos nosotros, de lo que siempre decimos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, de nuestros actos y sus consecuencias, pero no de lo que digan. Es eso, en mi opinión, Carmen, sobre todo lo que yo trabajo en terapia, es uno de los ingredientes para mí más importantes de la culpa, o sea, la distorsión. Y se traduce un poco en eso, ¿verdad? Porque la culpa tiene un mecanismo egocéntrico, egoico, como decías tú, de base. Lo que pasa es que se disfraza de bondad, de mirar hacia afuera, de que yo estoy entonces preocupada por el otro. Y yo me gusta mucho confrontar eso en el espacio clínico porque, y a lo mejor varios de los que están aquí lo he hecho con ellos, porque nos impacta mucho y es una de las mejores herramientas, o sea, darte cuenta del egocentrismo que hay debajo.
Y justo ayer estaba en una sesión ayer fue, sí, hoy es miércoles, ayer fue, con una consultante, con una paciente y sin nombres ni nada, por supuesto, pero me parece muy interesante dar ejemplos que pasan, ¿no? Y es que me contaba que ayer era martes ya, y el viernes no había ido, le había dicho que no al cumpleaños de su mejor amiga, porque no se sentía cómoda porque tiene un bebé de 4 meses, y no, la verdad es que lo había dado muchas vueltas, iba a ser su primera salida, había prometido que iría, y le dijo al final que no. Entonces, la amiga el lunes le dijo, te eché mucho de menos, lo pasamos súper bien, pero ella era martes y en su relato de la sesión, que trabajábamos otras cosas, seguía apareciendo. Entonces, un poco yo lo aproveché y lo tomé para llevar la sesión. Y yo le decía, pero ¿tú te das cuenta del pensamiento egocéntrico? Que yo quiero en general mucha confianza con los consultantes, entonces le decía, ¿tú te das cuenta del pensamiento egocéntrico que hay ahí? Pero ¿cómo? Pero si me estoy preocupando por ella, porque creo que la dañé, soy su mejor... Tú te has quedado ahí atascada en sin mí yo fallé. Esto es propio, Claro, ¿no? Esa interpretación, pero sin mí, totalmente. ella, y yo le decía, ella se lo comió todo, se lo bailó, se lo bebió, se lo tomó, abrazó, lo pasó increíble seguramente, te llamó al día siguiente y dijo, oye, te echamos de menos, pero o sea, la vida sigue sin nosotros muchas veces. Muchas veces somos una anécdota un poco en la vida de los demás. Somos muy importantes para nuestra gente cercana, sin duda, pero en el fondo también las cosas van pasando y no son tan graves. Entonces, a mí esa confrontación, como tú decías, desde darnos cuenta de que la culpa disfrazada de bondad y preocupación por el otro igual tiene un mecanismo muy egocéntrico abajo, me parece muy importante porque le puede bajar un nivel, bajar un cambio, se dice en Chile ahí como del coche, bajar un nivel a la ansiedad. Cuando tú te paras y dices, joder, pues es que, perdón, a lo mejor este año siguió igual y ya está, y estaré para el siguiente, que es, también dices, pues ya está, y sientes menos. Ese es un ingrediente fundamental. Sí, sí. Mira, yo es que lo veo, o sea, lo veo constantemente. Lo que pasa es que lo interesante es cuando empiezas a ese avisador, ¿no? Que ya está aquí, ya está mi juez, ya lo he pillado, ¿no? Ya lo he pillado y entonces, bueno, Hay que ponerle nombre a eh, ese, ¿eh? sí, sí, Muy sí, a ese hay que interesante. ponerle nombre. Pero quiero decir que puede pasar de las cosas más del día a día, de pequeñas gilipolleces, ¿no? De que, yo qué sé, es que, mira, se me ocurren infinidad, porque yo qué sé, estás por la calle, el otro día me pasó esta tontería, pero iba por la calle, te lo juro, iba caminando, bueno, en estos paseos que doy a diario y tal, no sé qué, y de repente como que iba escuchando un audio y tal y cual, entonces el flash que vi como no sé qué era, o sea, algo en el suelo, me parece que era un tetrabrico, bueno, no sé qué había, algo grande en el suelo, ¿no? Basura, básicamente. Y entonces pasé de largo, pero me quedé como un buen rato si Porque no seguía lo o habías... no, porque decía, pero bueno, pero es que lo tenía que haber recogido, pero si me he dado cuenta de que estaba la basura en el suelo y no lo he cogido y estaba enredada en esa tontería y así avancé unos pasos que dije, mira, vamos a ver, ya has seguido, olvídate, o sea, déjate en paz un poco, ¿no? Pero como eso, pero mogollón de cosas de estas que sigues dándole vueltas. A ver, esto es un ejemplo muy trivial y Pero es que muy, de esto están llenos la vida de pero muchos de nosotros. estamos constantemente con Sí. historias de esas. Cuando ya hablamos de cosas como a lo mejor no sé, más potentes, ¿no? Que pueden tener una base, no sé, más real entonces hay que a lo mejor trabajarlo, ¿no? O sea, estoy pensando, por Sí. ejemplo, en los casos siempre hablamos de las madres, de las grandes culposas que son las madres, ¿no? Que se sienten Sí. como tan queriendo estar ahí a los hijos, tan atenta, que si a la menor me pasa algo y no puedo tal atenderle, pues eh, crea como Bueno, las mucha... mujeres tenemos más tendencia a la Sí, culpa y sí, eso quiero que quede muy claro y explicarlo que no es algo biológico o genético nuestro. Eso es porque la sociedad nos ha cargado también de muchos más roles, de estar muy atentas a muchas cosas. Entonces, muchas mujeres sienten o sentimos culpa ante cosas que son muy de la vida diaria o muy ligadas o por ejemplo, las cosas de la casa, de no sé qué, que no pase hoy, que no hay esto en la casa, o ligadas a la crianza, a la maternidad. Puede que vaya cambiando con el tiempo, pero las mujeres en el fondo tenemos más tendencia a sentir porque estamos involucradas en muchas más acciones también, con lo cual hay más posibilidades de sentir que fallaste, que no llegaste, que te frustra, que le has fallado a alguien, desde ya luego. solo desde ahí, pero también es algo de género, de los roles, no de la biología.
desde luego. Hombre, hay una parte que obviamente el hecho de que biológicamente el bebé nace en las entrañas de la madre, pues eso puede influir, ¿no? O sea, me Ya estaba está, no viniendo sin a la bronca. cabeza un caso de una persona que conozco, ¿no? Que tuvo un bebé en una época, estaba embarazada cuando ella estaba en una época de trabajo súper estresante, con unas condiciones dificilísimas en el trabajo y lo pasó fatal. Y esto lo transmitió al bebé. Y de hecho, la hija, que actualmente ya es una adolescente, pues vive con mucha ansiedad y está siendo tratada por la grandísima ansiedad que tiene de haber vivido todo eso y haberlo mamado y haberlo, digamos, introyectado, ¿no? En sus propias, en su propio cuerpo, en sus propias células. Entonces, bueno, aquí podemos hablar de infinidad de ejemplos. Yo es que tenía aquí además anotados un montón de ejemplos interesantísimos, pero es que si seguimos nos llegamos a hablar de cómo gestionamos Que la cada uno culpa. tenga su reflexión. ¿No? Si no, hacemos otro día. Si hay miles de ejemplos. Sí, 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 sí. ¿Y qué Entonces, no dirías sobre la sé, gestión, Carmen? Te iba a de la preguntar. gestión, sí, bueno, ¿cómo trabajar la culpa? A ver, aquí yo, claro, como he hecho esa distinción de culpa sana e insana, pues sí, me gusta como hacer un poco esa distinción. Pero en Ujú. realidad yo creo que los pasos son muy parecidos, salvo que para la culpa insana es donde hay que trabajar más el tema del cuestionamiento. Pero yo lo que creo es que lo primero para mí lo primero es aceptar que tengo ese sentimiento de culpa, o Mm. sea, Ujú. reconocerlo, darme Ujú. cuenta, ¿no? Y darme cuenta de que además esto es algo que todos lo tenemos, o sea, y que todos, nadie está libre de poder dañar a alguien, ni de fallar, ni de cometer errores, todos tenemos eso, entonces somos parte de esta gran humanidad, así que reconocer que eso es una cosa que todos lo tenemos y lo tenemos. Luego, en el caso o sea, digamos, para mí es la idea de analizar qué ha pasado, ¿no? O sea, ¿realmente yo soy responsable de esto que ha sucedido? O sea, eh, ¿he podido dañar a alguien a lo mejor sin darme cuenta? Y si es así, ¿qué puedo hacer, no? O sea, Ujú. cómo puedo Ujú. responder al hecho de que efectivamente ha podido haber un daño, a lo mejor colateral, a lo mejor sin quererlo realmente, o a lo mejor semi queriéndolo, no lo sé, pero ¿cómo puedo hacer? Bueno, pues más allá de lo que es la disculpa, el hablar con la persona, el pedir perdón, hay a lo mejor algo que se puede hacer más en algunos casos, ¿no? O sea, cómo Ujú. reparar ese daño, cómo hacer algo eh, que de alguna manera compense ese daño, ¿no? Y alguien me puede decir, bueno, pero ¿y si esa persona a la que yo dañé pues fue hace mucho y ya no está y ya no vive? ¿Qué hago en ese caso, no? Bueno, pues Ujú. en ese caso también se puede hacer. En Por ese caso supuesto, también es se rico. puede trabajar el pedir perdón, el escribir una carta de disculpas Ujú. y luego incluso la parte más de reparación, la parte más de compensar a través de algo simbólico, que a lo mejor no es con esa misma persona, pero que es hacia otras personas y que de alguna manera eso me lleva a ser yo mejor, Mm. a ser Mm. yo mejor porque estoy más sensibilizado con el sentimiento Con esto. ajeno, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que estos serían como los pasos y luego también me parece muy importante que se nos olvida cuando nosotros decidimos, y sobre todo para liberarnos de ese malestar, ese sentimiento de culpa también, decir perdón, disculparnos, etcétera, soltar expectativas, porque muchas veces nos enganchamos a la idea de que si yo me disculpo, si pido perdón, estoy esperando que el otro lo acepte, que acepte mi perdón o que, ¿sabes? No, Mm. hay que soltarlo. O sea, tú has hecho lo que debías hacer. Así que hazlo, perdónate también a ti mismo y déjate en paz. Porque ya has hecho esa reparación, has hecho digamos, Mm. ese reparar ese daño, ¿no? Entonces, yo Mm. creo que para mí estos son los pasos en general cuando es verdad que nos damos cuenta de que efectivamente lo que hemos podido hacer eh, eh, supone un perjuicio, supone un daño para otra persona. Ahora bien, como estábamos hablando antes de la culpa insana y de la cantidad de veces que nos enredamos con ese juez interno que tenemos tan, tan tremendo a veces, ¿no? Es que para mí cuando está esa culpa insana, o sea,
creo que es muy importante el revisar bien ese código de normas, de mandatos, de creencias y de historias que yo me he creído toda la vida, ¿no? O sea, y es ese cuestionar, ¿de verdad que hoy todo esto que me estoy diciendo me sirve? ¿De verdad que esto además se lo sería capaz de decir a otra persona que yo querría Ujú, realmente? O solo estoy enredado en mi propio autocastigo, ¿no? ujú, Entonces, ujú. yo creo que esta parte que es fundamental, la de cuestionar, ahora te voy a dejar a ti que lo cuentes a tu manera, pero que Perfecto. es una parte fundamental, pero que sobre todo es en estos casos en los que estamos muy, muy metidos en que cualquier cosa nos genera culpa, ¿no? De culposos. Ujú, ujú, ujú. Cómo lo ves tú? Lo veo súper bien, absolutamente adhiero. ¿Y qué podría yo solo complementar? O sea, estoy absolutamente de acuerdo en, si habláramos de pasos, en este aceptar, Sí. fundamental, aceptar que el errar es parte de la experiencia de aprendizaje. Yo siempre, mira aquí, siempre pongo también un ejemplo desde el aprendizaje más formal, ¿no? Yo, cada vez que escribo una palabra hoy, Ujú. de estas que uno duda, es una R, dos Rs, no lo sé, os pasa así como... Me Sí. acuerdo de una corrección de un dictado cuando tenía 8 años donde puse Enrique con dos Rs y la monja me puso en rojo las dos Rs, ¿no? O sea, hoy yo tengo 42 años y aún se me actualiza cada vez que Enrique y me acuerdo de esa anécdota. Entonces, eso lo pongo siempre como ejemplo de que el aprendizaje experiencial al final es el que mejor luego se nos queda. Con lo cual, si yo cometo un error, daño a alguien, afecto a una amiga, qué sé yo, porque le dije algo y después digo, pues, esto no fue adecuado, y ahí hago todo lo que haya que hacer, reparar, probablemente la próxima vez que yo fuera a decir o a estar en una situación donde mi inconsciente se encuentre con las mismas, como las mismas circunstancias, voy a callarme más frecuentemente, porque ya he cometido el error. No es de libre el aprendizaje, es de experiencia. ¿Ya? Eso está súper comprobado. Totalmente. Entonces, aceptar que erramos también, que podemos cometer errores, que dañamos, todo esto que tú has dicho. Me ha encantado cuestionar. Yo eso le llamo, la gente que a lo mejor hoy esté conmigo en terapia le ve, pásalo, en Chile la licuadora le decimos juguero, ¿no? Tú pásalo por tu propia juguera. Vamos a ver, ¿ya? Y esa es tarea para la casa. Si estas normas, las 5 normas que tú más destacas de tu familia, hay que hacer el bien, hay que ser bueno, hay que ayudar a los demás, entonces me siento culpable porque no ayude. Vale, pásalo por tu propia juguera. Eso lo tienes que hacer siempre. Te puedes permitir a veces no hacerlo porque no pudiste, no quisiste, para ir cuestionando, como dices tú, estos introyectos de los que hablábamos, ¿no? Y ahí sirve mucho también lo que decíamos antes de ser los jueces. Vamos a ver, yo obligaría a los demás a que cumpliera, siempre sirve mucho personalizar, ¿no? Y si alguien tiene una amiga, ya, tú te descubres en algo. Yo ahí hablo, a veces me gusta mucho exteriorizar los síntomas, entonces yo le digo, ponle nombre. Para que aquí apareció, como decías tú antes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es María Culpas. Vale, aquí está María Culpas ya. Cuando me descubro rumiando con que es que dije que iba a llegar a tal hora y ahora voy a llegar 2 horas más tarde porque me surgió algo, José, yo digo, oh, vale, María Culpas llegó, le llamo yo, cada uno que haga su personaje. Y ahí preguntarse un poco, yo, o sea, regañaría, retaría, como se dice en Chile, al otro fuertemente porque llega más tarde. O sea, yo se lo haría a otro. Yo obligaría a otro a cumplir esta norma siempre, sin flexibilidad. O podría entender y acoger amablemente a un otro que le ha pasado esto. Porque ese juego es el que yo creo que hay que hacer, o sea, exteriorizar un poco, porque si no, seguimos Bueno, haciendo algo muy racional. yo creo que si en ese caso, que si la respuesta es sí, es decir, porque lo normal es que pensemos que la respuesta es no, no se lo haría a otro, me lo hago a mí, soy más duro conmigo que con el otro. Mm, mm. Pero si la respuesta es que sí se lo haría al otro, entonces lo que hay que ver es revisar un poco esa inflexibilidad, esa ¿Cuáles son esas rigidez, normas ¿no? tan rígidas? Claro, claro, es trabajar Total, esa rigidez, porque entonces es que es totalmente, contigo y con todo el mundo, ¿no? totalmente. Mm, Y estoy súper de acuerdo en el soltar. También es verdad que el trabajo Quitar de expectativas. uno personal a través de estos espacios de conversación, de la terapia, del crecimiento que uno puede tener también por amistades que vas aprendiendo, no sirve de mucho si solo lo intelectualizamos, ¿no? Entonces tienes que hacer todo este recorrido, acepto que llegó, vamos al ejemplo, ¿no? Acepto que llegó María Culpas, te estás pasando un montón de rollos con algo que, bájale un poco y suelta.
suéltalo, porque esa es la dificultad donde muchas veces nos quedamos atrapados. Y ahí hay que hacer un ejercicio que es pura conciencia y práctica. Si es que no va a venir nadie a absolverte, Sí, ¿no? total. Suéltalo. Suéltalo. Y de esto que decías tú también antes, del malestar que creas, esa sensación de que, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando dices que vas a, o sea, que revisamos nuestras normas, estas que tenemos impuestas, esas creencias y tal, pues hay momentos que decimos, y al cuestionarlos y nos decimos, no, pero voy a decidir no creérmelo. Esto que era como algo irrefutable, que era una idea que para mí, voy a decidir actuar de esta otra manera, a ver qué pasa, ¿no? O sea, respirar hondo. Sé que voy a pasar un rato de malestar probablemente, pero es que a lo mejor me doy cuenta de que habiendo elegido esa otra manera, esa otra forma de verlo, que es apertura mental, voy a sentirme mejor, voy a sentirme a lo mejor más a gusto conmigo mismo, más coherente conmigo, ¿no? Y haces una elección consciente, dices tú, ¿no, Exacto. Carmen? Ya con Eso es. conciencia, de que lo estás haciendo, de que estás haciendo Eso una es. elección. Sí. Justo. Yo diría que esos son como los pasos. No sé si quieres añadir algo o también si alguien nos quiere ir preguntando algo más de esta parte, más puntual, súper abiertas, pero yo lo resumiría en esos pasos que hemos concluido. Sí, 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 sí. Yo aquí tengo una frase puesta que es que me parece como reflexión final, ¿no? Por la cercanía que tiene a esto, a este conjunto de creencias, ¿no? De que los pensamientos conforman nuestra realidad, porque condicionan nuestro estado emocional en muchas ocasiones y nuestros actos, ¿no? Y entonces, por tanto, conforman nuestra vida. Así que ¿no es acaso fundamental el dar una vuelta a veces a estos pensamientos, a ver si están anticuados, obsoletos, para que no nos compliquen tanto la existencia y para que no supongan un obstáculo en nuestro avance, en nuestro caminar? Es decir, lo dejamos ahí como para que no creemos que esto que puede condicionarnos tanto no merece en un momento dado una revisión, un poquito desde fuera, de hasta escribir, a ver, ¿dónde me estoy pillando yo, no? ¿Cuáles son mis ideas, estas que me he creído siempre, que son el origen de que yo me sienta tan mal cuando siento que he hecho daño? Cuando siento que he hecho daño, porque a lo mejor ni lo he hecho. Lo he hecho, claro. Entonces, así es como yo creo que esa es la parte más importante. Por eso cuando hemos estado hablando un poco de las pautas y de los pasos, para mí ese cuestionar es fundamental, ¿no? Más allá de cuando hay un sentimiento de culpa que tiene un sentido porque ha habido alguna razón, pues bueno. O sea, por ejemplo, no sé si hay alguna pregunta, porque no me quiero enrollar más No, si hay ya he algunas dicho, preguntas. ha No hay dicho. preguntas, No. vale. Por ejemplo, un ejemplo de algo que sí que tiene, a lo mejor podría tener más sentido, ¿no? Se me ocurría anoche, cuando me iba a la cama, pensaba, por ejemplo, imagínate que yo de niña, le culpaba a mi hermano, a uno de mis hermanos, de todo lo que hacía y conseguía que mis padres me creyesen a mí y entonces acababan culpándole a él, regañándole a él. Pero yo era consciente de que a cierto punto estaba como manipulando para que él se llevase siempre. A ver, esto es algo ficticio, ¿vale? Pero podía ser perfectamente verídico. Y entonces resulta que yo he sido la que he creado como un ambiente, digamos que he promovido que haya una relación pues de mucha regañina y de mucho tal a este hermano. Y un buen día este hermano pues desaparece, se va de casa y no se sabe más de él, ¿no? Pues tiene un poco parte de mi historia personal, pero no todo, es como una mezcla. Bueno, el caso es que imagínate que pasa esto, ¿no? Y yo empiezo a sentirme mal porque me doy cuenta de alguna forma, o sea, mis padres también, el hecho de que se haya ido este hijo de casa y tal, y sienten como esa espina de que desapareció, y yo empiezo a darle vueltas y a pensar, coño, pero es que claro, es que yo hacía pues siempre porque le echaran la culpa a él, porque le regañaran a él, y entonces me quedo con ese sentimiento de culpa toda mi vida y entonces le busco y quiero encontrarle, quiero pedirle disculpas y no le encuentro por ningún lado y qué hago y qué no sé qué. Bueno, eso podría pasar, ¿no? ¿Qué haríamos en ese caso? Pues a lo mejor si no llegamos a encontrar a esa persona y para liberarnos de ese sentimiento, pues quizás ahí sí hay una cosa un poco simbólica, ¿no? Que podríamos trabajar, de decir, bueno, pues mira, yo siento esto, voy a escribir una carta, voy a disculparme ante él a través de una carta que no sé, no llegará nunca probablemente, pero necesito decirlo o necesito decirlo a mis padres
o voy a compensarlo de alguna manera siendo voluntaria en un lugar para educar niños y hacerles como sentir más esa Que lo humanidad, ¿no? canaliza. Ahí, Sí. Eso es como compensarlo de otras maneras sin que vaya sí. directamente a esa persona, ¿no? Pero bueno, quería poner este ejemplito, Está pero buenísimo. Aquí no sé tenemos si una hay... pregunta. Está A ver. buenísimo. Margot nos pregunta, o bueno, nos cuenta, miren la pregunta después. Me sentí identificada con el malestar que genera gestionar la culpa. Quizás si pudieran darnos algunos tips sobre cómo manejar esa sensación, sentimiento. Vale, genial. Es como creo que eso tiene que ver con justamente lo que yo hablé. Si te parece, Carmen, respondo un poquito y ahí tú, si Sí, quieres, sí, sí, claro. complementas. ¿Qué diría yo a eso? Claro, o sea, la experiencia de sentir que dañas, así como pasa a veces con poner límites, que también lo hablábamos en el directo anterior, conlleva una experiencia de malestar, porque te sales de esto de callar en el caso de los límites, en el caso del sentimiento de culpa porque tienes la sensación de que has dañado. Yo ahí diría, si lo tengo que resumir en ti, porque entiendo la pregunta, Margot, porque nos gusta a todos mucho la orientación más rápida, pero es un tema complejo, o sea, tiene que ver también con qué poco toleramos el malestar. Y yo ahí Sí, sí. muchas veces en terapia trabajo, empieza a practicar el malestar, estar en algunas posturas incómodas, estar en situaciones incómodas, comer cosas que te incomodan, porque tenemos poca tolerancia a lo que no nos guste y lo desechamos, al malestar. Entonces ahí rápidamente como que no sabemos cómo gestionarlo y queremos para evitarlo, entonces no vamos hacia él. Entonces, la culpa, el sentimiento de culpa para gestionarlo va a implicar un poco de malestar. Yo se dejaría como, uno de los tips es mi reflexión final de esta conversación, Ujú. que es quizás un poco dura, pero me gusta y es de verdad lo que hemos dicho antes, no somos tan importantes. De verdad que esas cosas por las que quienes somos tendentes a la vida diaria a sentir culpa, párate un minuto, o sea, detente y convéncete y concienciate de que eres un pelo de la cola, que también parece que se dice que me conoce en España, pero un pelo de la cola probablemente de la vida de ese momento en comparación con todo lo que esa persona vivió y va a vivir en su vida. O sea, de hecho, hay algo de los Simpsons, alguna vez lo vi, que era una imagen, era en broma, ¿no? Pero como que Lisa se sentía culpable de algo y se empezaba a alejar la imagen y se veía Springfield, Estados Unidos, el mundo, y Lisa quedaba reducida a esto, ¿no? Eso es un poco la metáfora. O sea, de verdad que no somos tanto en ese momento. Estamos hablando de cosas de esta cotidianidad de la culpa, ¿eh? Cuando hablamos de valores importantes de vida, a lo mejor hay otra gestión, pero esta tendencia, porque sea a lo que se refiere Margot, porque viene de lo que he hablado yo antes, esta tendencia a sentirlo en la vida diaria es como, detente un minuto y asume, no eres tan importante, no eres tan importante. Y mi segundo tip ahí es como, empieza a transitar el malestar, o sea, vive la experiencia del malestar, eso es muy importante. Entonces, practica esto de sentir culpa y gestionarla de otra manera, no darle vuelta y todo, para que puedas ver que como todo malestar, si no le metemos cabeza, termina pasando. Ya está, Exacto. ya está. No sé qué dirías Sí. tú, Carmen. No, sí, no, totalmente, es que vamos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y es ese, eh, transitarlo y aceptarlo desde otro lado, ¿no? Desde no tanto desde el rechazo, lo que decías tú, que es que parece que todo, cualquier dolor emocional o físico, cualquier emoción densa, o sea, que no nos la permitimos, no nos gusta, ¿no? Y nos resistimos y lo rechazamos, y eso lo que nos lleva es a magnificar nuestro sufrimiento. Eso. Entonces, es verdad que sí, que claro que sí, que todos vamos a pasar pues, en algunos momentos a lo mejor por un momento de malestar, pero ante eso es decir, bueno, lo he elegido así. Es decir, para mí es importante porque realmente a lo mejor esto significa que yo he tomado una decisión que realmente, pues lo que decía antes, ¿no? Supone que yo me trate con más amabilidad a mí, que me trate con autocuidado, y si eso supone que el otro se ha quedado fastidiado, triste o tal, o que, pues bueno, pues Es el costo y claro, seguro que no es tan es grave. que tampoco, exactamente, es un poco lo que hablamos del egoico, ¿no? De lo egoico, que parece que nos creemos eso, el ombligo del mundo, que todo depende de nosotros, que estén los demás bien y tal. Entonces yo creo que esto que dices tú de a veces experimentarlo
con más amabilidad, no con tanta lucha, no con tanto rechazo, me refiero al malestar, sino Al malestar. como siendo conscientes que es parte de la experiencia humana, pues nos hace que no sea tanto, que lo podemos vivir de forma un poco más aliviada, ¿no? Un poco más liviana. Así que yo creo que eso es lo que le diríamos desde aquí. Y Genial. no sé si hay alguna cosita No hay más. ninguna, yo te aviso, a lo mejor es el momento si tenéis alguna para ir también despidiendo, estamos ocupando mucho tiempo de la vida de la gente, me encanta en todo caso, pero no hay ninguna. Si tenéis algún comentario o algo, a lo mejor no es una pregunta, es un comentario, alguna experiencia O una sugerencia para o una sugerencia. próximos directos, porque lo que decíamos al principio, para los que se han ido metiendo después, es que, claro, la culpa es un temazo tan grande que se puede ver desde muchos ángulos, ¿no? Y está también ese que hablábamos del culpógeno, que es el que genera El culpa. que genera culpa. El que está no solamente siempre como culpando, sino como manipulando para hacer a los demás que se sientan culpables. Y ese es otro lado, esa es otra Sí, arista que totalmente. decíamos. O sea, que eso se puede hacer otro directo y hay muchísimo también que comentar ahí. Mm. Pero si hay alguna sugerencia por ahí que quieran dar para próximos Para otros directos, temas, pues... claro, tenemos algunos ya planeados dentro del espacio Hoy toca liberarte. Siempre, ¿verdad? En la base de liberarnos de cosas, ¿verdad? Eso es lo Eso es, lo comentaba yo también un poco al principio, ¿no? O sea, de ver, de pillarnos pues en esos patrones que repetimos, en esos patrones muchas veces inconscientes, y por tanto también cuando hablamos de creencias todo tiene que ver, ¿no? Esos patrones tienen que ver con las creencias. Y entonces el ser capaz de observarlos, el permitirnos verlos, que ya sé que a veces no es fácil, pero es que es como eso, desidentificarte, ¿no? Así que para podernos ir quitando capas y capas de lo que nos han ido enterrando ahí nuestra parte más esencial, ¿no? Nuestra parte más nuclear y nos la han ido enterrando con historia. Nos lo hemos también metidos ahí un montón de arquetipos, un montón de personajes y un montón de tal. Pues para eso está Escuela Liberarte, ¿no? Iba a decir, pues para eso está la escuela. Ay, qué bien. Sí. Así que nada, bueno, yo creo que son las 9:06. Pues yo 5 y creo que 6. ya vamos a ir cerrando por aquí el directo y muchísimas gracias Muchas a todos los gracias. que se han ido uniendo, a mi cuñada que no sé si sigue por ahí, pero que si está por ahí todavía, muchísimas gracias. Y esperamos que os haya, por lo menos que a lo mejor alguna cosita os haya resonado y digáis, oye, pues por aquí a lo mejor puedo investigar un poquito más y descubrir maneras, ¿no? De estar mejor en la vida y mejor conmigo mismo. Así que... Sí, sería excelente por lo menos haber tocado. Aquí estamos, dice. Ay, aquí estamos. Gracias, chicas. Gracias, guapetón. Que te voy a ver pronto y darte un beso muy grande. No, pero ya te lo daré. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Vienen corazones por aquí. Gracias, Gracias, Laura. Laura. Antes. Querida Laura, gracias. Muchas gracias. Súper abiertas a que nos, como dice Carmen, ya no solo en este directo, sino a través de nuestro perfil, ¿verdad? Que nos propongáis temas. Lo que más nos gusta es preparar cosas que sabemos que están como súper atingentes más allá de nuestra experiencia, que vamos teniendo mucha experiencia por los acompañamientos, por lo que hacemos, los talleres, todo, pero lo que vaya surgiendo, nosotros somos así, siempre decimos un poco como menú a la carta, ¿no? Si alguien nos pide algo, lo podemos preparar también, ¿no? Para los directos. Exacto. Con lo que te gusta a ti el cocinado, ¿eh? Que lo que me gusta, me encanta. Muy Sí, bien, genial. muy bien. Muchas gracias. Bueno, Besos y abrazos. muchas gracias. Nos vemos prontito. Esperamos esa parte de Aparte del culpógeno. culpógeno. Sí, sí, esa es súper Vamos a interesante ponerlo en también. parrilla ahora mismo. Sí. Sí. Gracias a todos. Un beso muy fuerte. Gracias. Gracias, Clarita. Y Gracias, Carmela. Nos vemos. nos vemos. Un beso muy fuerte. Gracias. Chao. Chao.